casa, Señor. Queremos, papá, mover tu corazón, Señor. Queremos, papá, más de tu fluir, Señor, en medio de nosotros, papá. Anhelamos tu presencia, papá, en este lugar, Señor. Anhelamos de tu mover, Señor. Padre mío, que se despierte esa hambre, Señor, en nuestras vidas, Señor, de poderte verte a ti, Señor, y poder, papá, provocar, Señor, que el cielo se abra, Señor, y que, Padre mío, provoquemos que tu corazón, Señor, arda en ese deseo de moverse, Señor, en este lugar, Padre Santo. Haz tu voluntad aquí, Señor. Haz tu voluntad, papá, en medio de nosotros, Señor, esta noche. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, Padre mío, tocando nuestras vidas, Señor. Haz lo que tú quieras, papá, en medio de nosotros, papá. Padre mío, Señor, que seas tú tocando, Señor, nuestro corazón, papá. Seas tú retando, papá, nuestras vidas, Señor. Porque anhelamos más de tu mover, anhelamos más de tu presencia, anhelamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Haz tu voluntad en medio de nosotros, papá. Vamos, iglesia, abre tu Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26. Versículo 28. Dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Padre Santo, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, papá, por lo que vas a hablar, Señor. Que sea mi boca ese instrumento, Señor, portador, papá, de lo que tú hay en tu corazón, Señor, para tus hijos esta noche, papá. Reta nuestras vidas, Señor. Impúlsanos, Señor, tener ese corazón, Señor, que pueda provocar, Señor, un mover del cielo, Señor, en esta casa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, iglesia. Hoy es la tercera parte que tenemos sobre esta serie. Y siguiendo en tono de lo que estábamos viendo sobre el mover de Dios en la vida de María y de la bendición que iba a tener de traer a ese hijo, a Jesús, me encontraba con esta historia. Hemos visto en esta parte de esta serie que necesitamos arriesgarnos, necesitamos movernos, atrevernos, para que el mover de Dios se establezca en medio de nuestras vidas o en medio de esta casa. Muchos anhelamos peso de gloria. Y créeme que cada experiencia con Dios va trayendo más peso de Dios sobre tu vida. Y terminamos la semana pasada con que muchas veces nosotros tenemos pocas opciones, pero una vez cuando el mover o el fluir de Dios empieza a inundarte,
o cuando te atreves a meterte en el río de Dios, Dios empieza a abrir tu panorama y empiezas a ver más opciones. Que cuando tú veías algo cerrado, Dios se movía a través de ti y te mostraba la salida en medio de cada situación. Esta situación de María, digo, como vimos, era algo peculiar, no era algo normal, no era algo que sucedía. La historia narra esta parte cuando el ángel le dice a María, se le presenta y le dice que ha sido bendecida, que Dios la ha escogido. No sé cuántos quieran que Dios los escoja, porque para que Dios se mueva a través de tu vida, Dios te tiene que escoger. Tiene que escoger. Y obvio, cuando hablamos de escoger, hablamos del punto que Dios ya vio algo en ti. Y el simple hecho que estés esta noche y que hayas recibido a Jesús en tu corazón, dice que Dios ya vio algo en ti. Pero el recibirlo no es el todo. Vienen más cosas para tu vida. Dile al que tienes al lado, vienen más cosas para ti. Vamos, decláraselo con fe, dile, vienen más cosas para ti. Entonces el ángel se le presenta y en esta plática o en esta experiencia que vive María con el ángel, obvio se asusta, se turba su corazón por... ¿Quién no se turbaría cuando te dicen algo que es anormal o no es natural lo que te están declarando sobre ti? Tú dices, veo mi situación, veo mi condición, digo, no es normal o no es algo natural que lo que me están declarando, que mi vida vaya a producir eso. Pero hay que entender que cuando en tu corazón está agradada a Dios, porque tal vez aquí no lo marca mucho la Biblia, la palabra de Dios, pero de que María conocía de Dios, de que no Dios iba a escoger a cualquier persona. Realmente cuando Dios escoge a alguien es porque ve su corazón, ver lo que hay en su interior. Entonces, el ser escogidos es para que el mover de Dios fluya a través de tu vida. Queremos provocar un mover de Dios, provoca que el cielo te escoja, que seas diferente al entorno que estás viviendo. Tal vez en tu trabajo se vive cosas que no agradan a Dios, pero tú que en medio de ese entorno te atrevas a levantarte y provocar que el cielo se abra y se mueva a través de ti. Tal vez en tu familia nadie conoció. ¿Cuántos de aquí fueron los que abrieron brecha en su familia en conocer a Jesús? Realmente yo vivía en esa, vamos a llamar así, religiosidad, o en esa cultura, o esa costumbre de la acera de enfrente. Y adorábamos todo menos a Dios, menos a Jesús. Veías estatuas, veías esto y adorabas todo menos a Él. Y una vez que te encuentras con Él, porque algo Dios empieza a hablarte y empieza a cambiar en tu corazón, y cuando Dios empieza a cambiar tu corazón es cuando provocas que Dios te visite. Tal vez la primera vez que nos visitó nosotros lo rechazamos y gloria a Dios que Dios me perdonó y gracias a su misericordia estamos aquí en este día. Pero es cuando te atreves a estar en el mover de Dios. Créeme que esa noche cuando dijimos que no, yo me quedé pensando muchas cosas en mi cabeza. Ciertamente mi enfoque estaba naturalmente sobre unas cosas, pero cuando Dios te empieza a tocar, te empieza a hablar, empiezas a decir, no me siento a gusto aquí, tengo que ser diferente en el entorno que estoy. María tuvo que tener esa cualidad de iglesia. Como hemos hablado en la clase pasada, María representaba a la iglesia. Y para que sabemos que en este estado, en este municipio o en esta área metropolitana hay muchas iglesias alrededor. Pero ¿qué puede provocar esta iglesia, esta casa, para que toque el corazón de papá y quiera hacer algo con nosotros y no escoja al vecino? ¿Qué tiene que provocar esta iglesia o qué tiene que provocar cada persona para que Dios lo escoja y pueda moverse a través de su vida? Y ciertamente es algo que debemos de entender, no es querer provocar que el cielo se mueva por solamente que se mueva, sino
que sea con la intención correcta. Créeme que cuando vives experiencias con Dios es porque hay una intención correcta en tu vida. A veces gente la ha regado y en medio de su necesidad reconoce y dice: Dios, ayúdame, muévete, haz algo en medio de nosotros, papá. Y aún en tu desobediencia, pero cuando tú vuelves, dice su palabra que Él no desecha ni un corazón contrito y humillado. Todo tiene que venir del corazón, iglesia. Entonces el corazón de María, debíamos de analizar un poco más qué representa ese corazón. Porque ese corazón puede representar el corazón de una iglesia que pueda provocar que papá quiera hacer algo a través de ellos. Que no le quede de otra a Dios, y perdón Dios por decirlo de esa manera, que diga: no puedo dejar de pasar lo que está haciendo esta iglesia para poder meter mi mano y hacer un mover en medio de ellas. Porque había muchas mujeres en esa época, pero María tuvo que hacer algo que provocara que Dios la visitara. Iglesia, tenemos que provocar que el cielo se mueva donde estemos nosotros, y todo va a venir de nuestro corazón. Entonces todo mover necesita de un corazón que esté alineado al corazón de papá, aun cuando no lo pueda ver, aun cuando no lo pueda sentir, pero que tu corazón se alinee a su voluntad. La parte del mover o de las experiencias, iglesia, y basado en lo que estábamos leyendo ahorita sobre María y el ángel, en la expresión de María cuando le dice al ángel: ¿y cómo va a pasar? ¿Cómo va a suceder? No es un cuestionamiento, iglesia. No es una duda en su corazón, porque podemos pensar por la pregunta: pues ¿cómo lo vas a...? Como dudando, pero no era una duda, sino que... Y hay que entender esa parte, que si una iglesia quiere provocar el mover sobrenatural de Dios, se tiene que salir del ámbito natural en el que está viviendo. María, en su pregunta que le hace al ángel, ella sabía en lo natural. Yo creo que había escuchado de Abraham, se le había platicado de Abraham y de Sara. Era estéril, no podía tener hijos, pero ella sabía la historia, sabía cómo Dios había obrado, sabía cómo Dios había actuado. Decía: bueno, hubo una mujer, hubo un hombre, y así Dios les dio el favor de tener un hijo, una herencia. Pero ahora la plática entre ella y el ángel se la planteó de una manera: solamente te necesito a ti. Quiero que entiendan el contexto, que María tuvo que salir de su ámbito natural para poder entrar a lo sobrenatural o al mover de Dios. Créeme que mientras no salgas de tu naturalidad, no vas a dejar que tu ser o que vivas experiencias en el mover sobrenatural de Dios. María no es una expresión de duda, es una expresión de fe. Quiero saber cómo lo vas a hacer, porque sé que en lo natural, en el cuadro natural, no es posible. Es ilógico, es irreal lo que puede pasar. Lo que tú me estás diciendo en lo natural no se va a dar. Entonces María se brinca del cuadro natural para moverse en lo sobrenatural. Yo sé que tú lo puedes hacer, quiero saber cómo lo vas a hacer. No era un cuestionamiento de María, era una fe de decir: yo sé que lo vas a hacer, pero quiero ver la naturaleza tuya, no la mía. Y muchas veces cuando Dios se quiere mover, nosotros nos queremos mover en lo natural, iglesia, y cuestionamos en lo natural, cuando no debemos de cuestionar en lo natural. Debemos de creer cada palabra que Dios ha dicho, debemos de creer lo que Dios ha declarado sin dudar y decirle: papá, yo sé que lo vas a hacer. Cuando Dios se mueve en un lugar es cuando una iglesia deja de pasar de lo natural, vivir en lo natural, y quiere vivir en lo sobrenatural. La expresión de María es:
Mi cuadro me enseña a vivir en lo natural. Necesitas un hombre, necesitas una mujer para que alguien pueda tener familia. Pero tú me quieres llevar a algo sobrenatural, donde no necesito de un hombre, necesito de tu mover en medio de mí. Y eso es lo que nos debemos de mover, iglesia. Decirle a papá, no necesito de algo natural, necesito de tu mover en medio de nuestras vidas. Y todo esto lo encontramos en Lucas. Lucas era una persona, era médico y era experimental, era todo en base a pruebas. Imagínate a alguien que conoce la naturalidad, cómo es el proceso natural de poder engendrar un hijo y plasmarlo esto. Dicen que Lucas no vivió esas partes, él basó sus historias, lo que escribió, en base a un cuestionamiento, a una entrevistas con los que habían vivido experiencias con Dios. De seguro tuvo que haber platicado con María y tuvo que saber la experiencia, y al plasmarlo aquí él era la claridad de decir, entiendo lo natural, pero puedo entender lo sobrenatural de Dios. Iglesia, si quieres vivir un mover de Dios, debes de dejar de pensar naturalmente. Debes de vivir ahora en tu nueva naturaleza, que es en el mover de Dios. No podrás vivir un mover de Dios, una experiencia con Dios, si sigues caminando naturalmente. Necesitamos caminar en fe, iglesia. ¿Quieres vivir un mover de Dios? Tienes que aprender a caminar en fe. Y sabemos que el caminar en fe es sin palpar algo natural. Como lo dice un canto que dice, llévame más allá de donde mis pies me pueden llevar en lo natural, que solamente tú lo puedes hacer. La parte de las experiencias implica que salgas de lo natural. Tenemos que salir de lo natural, iglesia. Muchas veces me ha pasado, he estado enfermo y pido que oren por mí, y vienen pensamientos naturales, y cómo lo puede hacer sin alguna medicina. Pero yo le digo, Dios, yo creo en tu palabra. Y no quiero hablar tanto sobre la palabra porque en el siguiente miércoles lo van a compartir. Pero necesitamos creerle a Dios y necesitamos dar pasos de fe si quiero ver su mover. ¿Por qué no has visto su mover? Porque no has creído. Queremos palpar lo natural y fuimos creados para palpar lo sobrenatural de Dios. La iglesia fue diseñada para palpar lo sobrenatural de Dios, para que Dios se mueva a través de nosotros, de su iglesia, de sus hijos, y seamos la cara visible de Dios aquí en la tierra. ¿Quieres que gente conozca del mover de Dios? ¿Te atreverías a decirle, si me ves a mí, estás viendo su mover? Es una pregunta ruda, iglesia, pero si verdaderamente creemos que somos hijos de Dios, debes de estar claro en tu corazón que tú tienes la capacidad para que Dios se mueva a través de ti. Toda experiencia forzosamente es una intervención divina del cielo. Le dijo el ángel a María, no es de algo natural, es una intervención de Dios. Todo mover de Dios aplica en tus limitaciones, iglesia. ¿Y por qué digo limitaciones? Porque si tú lo puedes hacer, no necesitas del mover de Dios. Si está en tus fuerzas, no necesitas del mover de Dios. Pero si no está en tus fuerzas, necesitas una intervención de papá en medio de tu vida. Toda experiencia con Dios necesita una intervención de Él en medio de nosotros, que afecte nuestro estado natural para que se empiece a activar lo sobrenatural. En otras veces, en otros miércoles, en otras series te dije que Dios necesita sí lo natural para que el mover de lo sobrenatural de Dios se mueva aquí en la tierra.
necesita tu naturalidad, necesita de ti, necesita de que tú des pasos, de que tú creas, que tú seas esa parte de Él aquí en la tierra que puede verse a través de la gente, que Él se pueda manifestar a través de ti y que Dios puede intervenir a través de tu vida para que afecte el entorno que estás viviendo. Tal vez tus limitaciones te dicen hasta aquí, pero cuando le dices: Dios, métete, interviene en medio de esta situación o de esta enfermedad, vas a ver cómo Dios empieza a actuar y empieza a moverse, y aquello que era posiblemente imposible para nosotros, cuando Dios interviene, empieza a ser posible, empieza a ser realidad en medio de tu vida. Invita a que Dios intervenga en medio de tu vida. Invita a papá que intervenga en cada decisión. Invita a papá que intervenga en cada sueño. Invita a papá que intervenga en tu crecimiento aquí en la tierra. Tienes que invitar al cielo que intervenga, iglesia. Cada experiencia es una intervención de papá en medio de tu vida, iglesia. Necesitas decirle a papá: papá, interviene en mi vida, papá, manifiéstate en medio de mí. Quiero que sea tu mano, que sea tu voluntad obrando en medio de mi vida. Pero a veces estamos como los niños chiquitos. Sí conocemos a los niños chiquitos, ¿va? Ya cuando empiezan a crecer y ellos creen que tienen toda la capacidad, creen que las pueden de todas, y tú como papá, sabiendo lo que está pasando. ¿Estás bien, hija? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos has visto a niños chiquitos? Le quieres ayudar en algo que ya sabe, él dice: hey, ni me estorbes. Yo a veces le quiero ayudar a mi niña en algo y: papá, ya sé. Y así está Dios. Y créeme que es una figura de lo sobrenatural de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. En lo natural yo le digo: papá, no intervengas, no te muevas. Pero si quieres ver el mover de Dios en medio de ti, le tienes que decir a papá: interviene, métete, interrumpe. A veces parece, iglesia, que somos masoquistas. Estamos enfermos y queremos seguir enfermos. No oras, no pides por oración. Es más, nos quejamos más: no, es que ni me hablaron, ni me dijeron, ni oraron por mí, ni se preocuparon por mí. ¿Y por qué no levantaste la bocina? Y pastor, pastora, hermano, o tú mismo, o en tu familia, tu esposo, tu hijo, ora por mí. Créeme que cuando yo estoy enfermo le digo a mi esposa y también le digo a mi niña: ora por mí, por favor. Porque cuando yo le digo ora, yo quiero que venga la intervención del cielo en medio de mi situación, en medio de mis limitaciones. Cuando tú invitas la intervención de papá, estás diciendo a tu limitación: hasta aquí llegaste. Le estás diciendo a tu problema: hasta aquí, porque es hora que entre papá en acción. Cuando le dices a papá: interviene, es cuando quieres ver que papá accione lo de él en medio de tu vida. ¿Cuántos quieren que papá intervenga en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están cansados de vivir lo mismo? ¿Cuántos están cansados de siempre topar con la misma piedra, con el mismo estorbo? Tienes que decir al cielo: papá, interviene en medio de mi situación. Es el reconocimiento, iglesia. La experiencia es el reconocimiento de tu necesidad de Él. La experiencia o ver el mover de Dios es decirle a papá: necesito que tú intervengas, necesito de ti, dependo de ti, papá. Pero como te lo dije en el ejemplo, somos necios, creemos que las podemos de todas y no hemos reconocido que necesitamos de alguien más grande en medio de nuestras vidas. María, cuando le dice al ángel: pero ¿cómo va a suceder?, ella sabía que en lo natural era imposible. Estaba clamando, iglesia, por una intervención de papá. Ella sabía que naturalmente lo que el ángel estaba diciendo era de locos.
sabía que papá iba a intervenir en esa situación. Dile al que tienes al lado: necesitas que papá intervenga en medio de tu vida. Cuando papá interviene, iglesia, y se mueve a través de ti, y tienes esa experiencia con Dios, iglesia, entiendes ahora sí lo que estás viviendo. Entiendes por qué estás pasando lo que estás pasando. A veces tú podrás pensar que tu dificultad era para matarte y no sabías que era el recurso que Dios tenía para provocar que tú lo conocieras más. Muchos en su enfermedad critican, se quejan con Dios. Mira lo que me pasa, mira lo que Dios es. Ni parece que estuviera conmigo. Nos quejamos, iglesia, en vez de provocar que intervenga Dios. Y una vez que intervenga, puede entender lo que estoy viviendo. Cada intervención de papá o cada mover de papá me da un entendimiento de la situación que estoy pasando. María al principio se asustó, dijo: ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y una vez que el ángel le dice y le explica lo que hay en el corazón de Dios para su vida, entendió para qué había sido preparada. Entendió cada sufrimiento, entendió su condición, entendió por qué había sido situada para que llegara a esa etapa o a ese tiempo, iglesia. Muchas veces no entendemos lo que vivimos hasta que te encuentras con Cristo y te revela, te muestra por qué viviste cada cosa. Tal vez tú pensaste que cada sufrimiento, cada batalla que habías vivido era porque tal vez te habías portado mal, tal vez porque te habías alejado de Dios, pero créeme que muchas de esas vivencias es porque Dios quería hablar a tu vida y te quiere usar te estaba preparando para lo que te quería usar. Cada experiencia que tenemos del mover de Dios nos está preparando, iglesia, para lo que Dios quiere hacer en los postreros tiempos. María se tuvo que cuidar, tuvo que tener esa cualidad de ser virgen. En lo natural decimos sí, porque para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que de una virgen nacería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando habla de virginidad, habla más de lo natural, iglesia. Habla del corazón que tenía María. Y es el corazón como iglesia que debemos de tener. Porque tal vez en lo natural me puedo guardar, me puedo cuidar, pero mi corazón no lo tengo pegado a Él. ¿Cómo Dios puede moverse a través de mi vida? La virginidad, de lo que hablaba, que naciera de una virgen, habla de esta parte de lo que necesita Dios. Necesita un corazón que sea puro para poderse mover en medio de un lugar. Necesita de un corazón que esté limpio, de un lugar que sea habitable, iglesia. El mover de Dios o las experiencias con Dios necesita de una vasija en la cual pueda depositarse lo que papá quiere hacer. Tal vez tú lo quieres ver ya de un día para otro. ¿Tú crees que Dios tenía la capacidad para que María luego se produciera en ella Jesús? Y tal vez para el día siguiente ya pudieran hacer. Dios tenía la capacidad, pero María tuvo que vivir el proceso. Y debemos de entender esa parte, que cuando Dios se mueve, empieza a introducirnos en un proceso, que algo se empieza a gestar en medio de nosotros. Algo se empieza a gestar en medio de nuestras vidas cuando decidimos que papá intervenga en medio de mí. Necesitamos más intervenciones de Dios. Si tú comprendieras que necesitas más de Él, iglesia, en cada paso, en cada decisión, tu vida no sería la que sería ahorita. No estuvieras viviendo lo que estás viviendo si comprendiéramos esa parte de la necesidad de Él en medio de nosotros. Cada experiencia con Dios necesita de nuestra necesidad de Él. Que digas: papá, te necesito que obres en medio de mí. Te necesito que actúes en medio de mi situación. Pero no reconocemos esa parte, iglesia. ¿Quieres experimentar mover de Dios? Que se vea esa necesidad de Dios en ti. Y no te digo que pases por necesidad en lo natural, porque la necesidad de Dios se puede expresar de muchas maneras, iglesia.
Yo no quiero que Dios me lleve a vivir una necesidad natural para que reconozcan que necesito de Él. Pero de tiempo en tiempo mucha gente necesita de eso, porque no entiende que necesita cada momento que papá esté actuando en medio de su vida. Si te preguntara, ¿cuánto has leído en la semana? ¿Cuántas veces has orado? Yo creo que ni pasas de la hora en la semana. Yo creo que ni pasas ni de media hora. ¿O cuántos pasan de media hora en la semana? Bueno, pocos. Pero convertido a unas semanas es nada. Es tiempo de que la iglesia refleje la necesidad de ver a Dios en medio de su vida. Es algo que se ha perdido, iglesia. Es algo que tú has perdido. Necesitamos tener esa necesidad. Papá, te necesito. Papá, te necesito. Mi pregunta es, ¿seremos esa vasija? Esta iglesia Cornerstone Monterrey será esa vasija de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Cornerstone Monterrey será esa vasija, ese recipiente donde Dios siembre y empieza a gestar el siguiente movimiento que Dios quiere hacer aquí en Nuevo León. Tú podrás pensar, hay iglesias más grandes en las cuales Dios puede hacer. Hay iglesias con más capacidad en lo natural que lo puede hacer a través de ellos. Pero he entendido algo, iglesia, que no es el número o la capacidad, es la necesidad de un lugar de Él. Cada mover de Dios necesita que alguien anhele, necesite, desee que Dios se mueva a través de su vida. Y es algo que se ha perdido en medio de nosotros. Necesitamos anhelar más de su mover. Desde que me levanto a orar, clamar al cielo. ¿Cuántos de ustedes se levantan y lo primero que hace es poner las noticias? Y va el rumbo al trabajo, a donde quieras que vayas, y vas pensando en el tráfico, vas pensando en el tiempo, vas pensando en los pendientes, vas pensando en los problemas, en vez de tomar un tiempo para alabarlo, glorificar su nombre y decirle: papá, obra en medio de nosotros. Es un cambio, iglesia, de actitud, es un cambio de estilo de vida, iglesia. Como iglesia debemos de reconocer que nuestro día a día, nuestro momento a momento, instante a instante, necesitamos de Dios obrando en medio de nosotros. Quiero terminar con esta parte. Y con esto voy a dejar la base de esta serie para lo que Dios va a empezar a hablar. Porque hemos hablado de lo que es experiencia, pero vamos a empezar a hablar del mover de Dios cuando actúa en medio de un lugar. Créeme que cada experiencia que vives te da el hambre de querer más. Si lo llevo a una pregunta, ¿cuántos tienen más hambre de Dios? Yo sé que me van a decir amén, pero tus acciones lo demuestran. A veces hablamos de labios para afuera, iglesia, pero necesitamos hablar desde nuestro corazón, que cada cosa refleje realmente esa necesidad. Entonces, cada experiencia que tengo con Dios me da esa hambre de querer más de Él. ¿Por qué no reflejamos que tengo más hambre de Él? Porque no he vivido, no anhelo tener experiencias con Él. ¿Cuántos han querido ir a un lugar? Te han platicado de un lugar. Y voy a hablar de comida porque es lo más fácil de ponerlo como ejemplo. Te dijeron que cierto lugar venden los mejores tacos, venden los mejores boneless, venden las mejores hamburguesas. Tu curiosidad te lleva a querer conocer, pero una vez que lo conoces, dices: yo quiero más, y vuelves a regresar. ¿Cuántos dicen amén?
Has probado unos buenos tacos y no importa que te quede hasta el otro extremo de donde vives. Pero porque los pruebas dices, yo quiero volver a experimentar, quiero más de esos tacos en lo natural. Cuando tú te mueves en Dios y experimentas de Él y empieza Dios a hablarte, dices, yo quiero más, no me conformo con lo que tengo. Es algo natural que empieza a gestarse en medio de nosotros. La necesidad de querer conocerlo más, iglesia. ¿Por qué no se ha despertado la necesidad en tu corazón? Porque no has anhelado conocerlo, aunque sea un poco más de lo que habías conocido o de lo que te habían platicado. Nos hemos cansado de vivir de oídas, iglesia. Nos hemos cansado de vivir, de escuchar de lejos de lo que Dios hace en cada lugar. Pero créeme que Dios nos está llamando en este tiempo para vivir palpablemente en medio de nosotros el mover de Dios. Y que cuando tú puedas platicar con alguien más que no conoce, le puedas decir, no lo vi en aquella iglesia, no lo vi con aquel hermano, lo vi en medio de mi vida, que Dios actuó y que Dios hizo algo en medio de mí. Es tiempo, iglesia, que se despierta esa necesidad de que le digas a papá, quiero que te muevas, quiero conocerte más. Créeme que María, en cada expresión antes de conocer a Dios o encontrarse cara a cara con el ángel, su vida debió haber expresado que necesitaba de Él y que confiaba en Él. Cuando Dios llamó a David, no era alguien que tal vez ni sus hermanos sabían lo que hacía, ni sus hermanos conocían el corazón que tenía, pero su corazón de conocer a Dios en cada vivencia. Porque él pudo decir cuando iba a enfrentar a Goliat, Dios me libró de osos, de leones, y vi su favor en medio de él, y anhelaba más de él. De tal manera que Dios le podía decir, Él es conforme a mi corazón. Cada experiencia que vives con Dios te lleva más a parecerte a Él. Aplícalo en lo natural. Niños chiquitos, entre más conviven con su papá, más reflejan ellos a sus papás y anhelan estar con su padre. Yo lo puedo vivir con mi niña. Poco tiempo, sí, poco tiempo, por el trabajo, por eso, por el otro. Pero cada tiempo que pasamos juntos es porque ella quiere también estar conmigo y quiere vivir lo que vivimos porque anhela estar con su papá. Iglesia, se necesita despertar ese anhelo de querer más a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y le puedo decir esta noche a papá: Señor, interrumpe, Señor, mi vida. Y entender esa parte, iglesia, que cuando Dios interrumpe tu vida, va a cambiar tus planes, va a cambiar tal vez el rumbo de la dirección que tú tenías, pero te va a llevar a donde Él ha soñado y a donde Él te ha visto. Papá, interrumpe, Señor, nuestras vidas, papá. Queremos experimentar, Señor, más de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor, de una manera, Señor, que no te habíamos conocido, papá. Padre mío, Señor, enséñanos, papá, cómo provocar, Señor, que el cielo, papá, se establezca en medio de nosotros, papá.
Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia, papá, en medio de nuestras vidas. Toma nuestro tiempo, Señor. Padre mío, toma nuestras fuerzas, Señor. Padre mío, toma nuestras capacidades, papá. Lo que tú necesites, papá, en este tiempo, papá, para ponerlo, Señor, en tu plan, Señor. Para ponerlo, papá, en lo que hay en tu corazón, Señor. Toma nuestras vidas, papá. Y haz tu voluntad, Señor, en medio de nosotros, papá. Queremos, Señor, que estamos, papá, mejor en ti, Señor. Queremos, papá, que estamos mejor, Señor, si tú estás obrando, papá, si tú te estás moviendo, papá, en nuestras vidas. Interrumpe, Señor, si es necesario nuestro caminar, Señor, para poder alinearnos, Señor, a tu voluntad, Señor, a lo que quieres hacer en este tiempo, Señor, en nosotros, en esta casa, papá. Que queremos tu mover, Señor. Queremos que tu río fluya, Señor, en este lugar. Que tu presencia, papá, esté en medio de nosotros y seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, papá. Toca nuestro corazón, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda tocar, Señor, tu corazón, papá. Que nuestras vidas pueda tocar el cielo, Señor. Pueda tocar, Señor, el cielo y se pueda abrir, Señor. Y venga ese mover tuyo en medio de tu iglesia, papá. Oro, Señor, que tus hijos puedan experimentar, Señor, ese mover tuyo, Señor. Aún, Señor, en lo más, Padre mío, en lo más básico, papá, puedan experimentar tu favor, Señor. Puedan experimentar tu mover, Señor, en medio de sus vidas, papá. Pero sobre todo que puedan percibir que eres tú, Señor, que has estado y seguirás, Señor, alrededor de ellos, papá. Gracias, papá, porque sé que vas a hacer y estás haciendo y vas a seguir obrando, Señor, en esta casa. Vas a seguir obrando en nuestras vidas, papá. Queremos conocerte de una manera, Señor, especial. Queremos conocerte, papá, de una manera más íntima, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.